España logra salvar en Europa su propuesta compartida con Portugal para poner un tope al precio del gas. Entre tanto, siguen proliferando iniciativas para el autoconsumo a mayor o menor escala e instalaciones fotovoltaicas, zonas casi convertidas en ciudades renovables. En Villarino, en Salamanca, las placas solares son más que energía, significan ingresos para el pueblo y empleo. El dinamizador que antes fue la energía hidroeléctrica para esta zona. Las renovables en su versión de autoconsumo siguen sumando conversos, como esta comunidad de vecinos. Más de 7.000 solicitudes como la suya ha recibido la Junta en tan solo 3 meses. Hola, ¿cómo están? Y la noticia que acabamos de conocer, noticia de última hora, tendrá consecuencias en la factura de la luz. Ya hay acuerdo con Europa para llevar a la práctica, para que entre en vigor el tope al precio del gas que defendían tanto España como Portugal, la llamada singularidad ibérica. Daniel de la Fuente. Sí, finalmente se ha dado ese acuerdo entre la Comisión Europea, España y Portugal. La propuesta inicial era limitar ese precio a los 30 euros el megavatio hora y finalmente se ha establecido en los 40 euros el megavatio hora, una medida excepcional que durará 12 meses. La ministra Ribera asegura que es un buen acuerdo y que espera que esto llegue a los consumidores de forma inmediata. De hecho, se podría llevar al Consejo de Ministros de la semana que viene. Iniciando el precio de referencia del gas en torno a 40 euros, llegando a un precio medio a lo largo de los 12 meses de 50 euros. A falta de conocer la cifra exacta, se espera que la rebaja en el Producto Interior Bruto sea considerable. Rebaja que tendrá su réplica a nivel autonómico, como ha reconocido hoy el consejero de Economía, pero que no se concretará hasta que no se confeccione el presupuesto. Y hoy una noticia que es un paso adelante en la detección precoz de la leucemia. Llega desde el Centro de la Investigación del Cáncer de Salamanca. Ana Sánchez White. La población está acostumbrada a las mamografías o a prevenir el cáncer de colon, por ejemplo, pero no a otros tipos de prevención como la de la leucemia. El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca pide nuestra colaboración. Solo nos tenemos que hacer un análisis de sangre. Para identificar la enfermedad en sus primeras fases y además investigar las causas por las cuales unos sujetos iban a desarrollar leucemia y otros no. Se debería evaluar también a los profesores de primaria y secundaria, que sus alumnos les pudieran poner nota. En Castilla y León se lleva tiempo haciendo con los profesores universitarios. Y esto opinan de esas calificaciones. Hay alguno que notas más altas, otros notas más bajas, como en el colegio. Pues en general son bastante buenas. Pues notas bajas. Es lo normal en ingeniería. Y hoy en el campo nos hemos encontrado esta imagen, los cultivos de colza en plena floración. Se ha sembrado más que otros años y se espera en verano una buena cosecha. Eso sí, si el tiempo acompaña. De entrada hoy, Eduardo, vuelven las lluvias. Efectivamente, Alejandra, nueva semana y nueva borrasca que a estas horas ya está dejando las primeras lluvias en León, Zamora y Salamanca y que esta tarde se extenderán a otros puntos de la comunidad. Por lo tanto, el pronóstico para las próximas horas marcado por esa línea de inestabilidad que cruza nuestra comunidad de oeste a este, dejando esas lluvias, atención, localmente acompañadas de tormenta y todo ello con unas temperaturas máximas que nos siguen dando, eso sí, un ambiente bastante agradable. Se quedan en 21 grados en Valladolid y también en los termómetros de Zamora. Palencia se consolida como espacio de encuentro para la fotografía y para quienes disfrutan admirando a sus referentes de ayer y de hoy. De Lee Miller a Torres Balaguer, pasando por Andy Warhol, Valen o Chong. Es la segunda edición del Festival Internacional de Castilla y León.
La isla eléctrica ibérica, aprobada en esta cumbre europea del 25 de marzo, ha sido muy discutida. Desde Bruselas se ha cuestionado el modelo propuesto por España y Portugal, que limitaría el precio del gas en los 30 euros para bajar los costes. Europa considera que generaría muchas distorsiones en el mercado. España y Portugal han defendido esta mañana esa propuesta con una reunión con la comisaria de competencia. Esta también se ha reunido hoy por videoconferencia con todos los actores del mercado eléctrico, desde consumidores a instituciones reguladoras, todos ellos muy críticos. Pero al final, como les estamos contando, ha habido acuerdo. Se trata de un instrumento temporal, tal como pide la Comisión, con una duración prevista. Esto es algo que hemos propuesto y que nos ha respaldado la Comisión, de 12 meses. Efectivamente, iniciando el precio de referencia del gas en torno a 40 euros, llegando a un precio medio a lo largo de los 12 meses de 50 euros. Pensemos que hoy el precio del gas natural está alrededor de 90 euros el megavatio hora. Esa medida tendrá repercusión en la factura y después del espejismo del fin de semana, hoy la luz anota su segundo día consecutivo por encima de los 200 euros el megavatio hora y mañana sigue la tendencia, se va a situar en 220 euros. Y entre tanto, las iniciativas de autoconsumo para reducir el recibo siguen creciendo. En lo que llevamos de año se han presentado más de 7.000 solicitudes en Castilla y León para instalar placas solares en viviendas, donde más en León y en Valladolid. Esto supondría tanto como multiplicar por 5 la potencia instalada en el año 2021. La demanda, como ven, aumenta, alentada por ayudas que cubren hasta casi la mitad del desembolso de esa inversión. Lo solicitado en estos primeros meses ha ascendido a 73 millones de euros. Aunque no se ven desde la calle, si entramos dentro, ahí están, recién instaladas. Esta idea ya surgió antes de la pandemia, entonces el tema de la subida de luz nos ha venido muy bien. Además del tema ecológico, pues creo que económicamente los números van a salir. Nos lo cuentan Miguel y Juan José, 2 de los 7 vecinos de esta urbanización que se han unido para apostar por los paneles solares. Las cuentas les salen. Pues en una media que pagues una factura de 60 euros, pues que se rebaje a más de la mitad. Nos decían que se podía amortizar en 7 años, yo calculo que bastante antes. ¿Y cuánto les ha costado? Esa es la pregunta clave. Unos 21.000 euros, 7 vecinos, pues unos 3.000 euros cada uno. Y sin contar las ayudas de Europa, que pueden llegar al 45% de lo invertido. Eso sí, como son 7, para recibirlas individualmente, han formado lo que se llama entidad sin personalidad jurídica. En su momento lo ofrecimos a toda la comunidad, pero solo se animaron 7 vecinos. En el exterior aún sigue la grúa, pero la instalación ya está casi completa. Queda cablear y me han dicho que a partir de ahora, en un mes, seguramente ya podremos hacer uso. Poco más se necesita, solo este aparato que encontramos en el garaje que transforma la energía. Tal que ahora mismo ponemos la lavadora, ahí gastaríamos 0. Todo diría de las placas. Y solo cuando estas placas no generen electricidad, estos vecinos dependerán de la red eléctrica. Hasta ese momento, el ahorro en teoría está asegurado. En Villarino, en la provincia de Salamanca, la producción fotovoltaica es también para el pueblo un motor económico. Se van a instalar 2 parques solares que, además de generar empleo, van a reportar ingresos al ayuntamiento, porque uno de ellos se va a levantar en terrenos comunales. Esta comarca, la de Las Arribes, es ya desde hace décadas un referente en producción de energía limpia a través de los saltos hidráulicos. Expectación en Villarino ante los proyectos que van a cambiar literalmente su futuro. Son 2 grandes parques fotovoltaicos. En los años 60-70 lo que impulsó este territorio fueron los saltos que se hicieron aquí, ¿no? Y ahora, en el siglo XXI, lo impulsan las renovables, especialmente las fotovoltaicas. Los saltos de Las Arribes han permitido generar la infraestructura para que ahora sean viables estos parques. Azora prevé una gran instalación de hasta 250 megavatios con 120 millones de euros de inversión, que generará un importante impacto en la economía de la zona. Durante la fase de construcción, pues un volumen total de unos 100 trabajadores en diferentes tareas, ¿no? Luego ya en la fase de funcionamiento estimamos que esto va a generar pues unos 4 o 6 empleos directos de manera recurrente. En el caso de Azora, las placas se instalarán en 300 hectáreas de suelo municipal. Hace 4 o 5 años llevamos trabajando para que estas inversiones vengan a Villarino
Nosotros le hemos ofrecido los terrenos. Este año se espera que puedan comenzar las obras de los dos proyectos. El de Iberdrola, con más de 100.000 módulos solares, ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable. La energía renovable al rescate de una zona castigada por la despoblación. El coste de la energía ha encarecido los precios y ha disparado la inflación, y eso ha desajustado las previsiones de crecimiento que se barajaban. El Gobierno las tiene que revisar y enviárselas a Europa, pero todo hace pensar que agotará el plazo máximo, plazo que expira, Daniel de la Fuente, el 30 de abril. Así es, porque ese plan de estabilidad y esa revisión de las previsiones económicas que tiene que hacer nuestro país estaba previsto que se abordasen en este Consejo de Ministros, pero finalmente no ha sido así. Así que, como dices, Alejandra, todo parece indicar que el Gobierno va a agotar el plazo permitido. Esas previsiones las debe elaborar el Gobierno, mandarlas a Bruselas y a partir de ahí que se apliquen. Por ejemplo, la revisión del crecimiento pasaría del 7% al 5%. Por lo tanto, la mayoría de esas previsiones se ajustarían a la baja. La Junta de Castilla y León mantiene de momento la estimación de su previsión de crecimiento para la comunidad. La fijó en el 4,9% para este año. Sin embargo, se plantea revisarla en los próximos meses, ya con la presentación de los nuevos presupuestos. La IREF nos dijo que nuestra previsión era coherente y realista. Es verdad, lógicamente, que la evolución que tenemos ahora supone un impacto relevante para todos los territorios, también lo va a ser para Castilla y León, y en el caso nuestro con la singularidad que hemos señalado, la dispersión territorial, la necesidad del transporte, el aumento del coste del transporte, pero también un importante peso de un sector industrial que necesita la energía para su desarrollo. Sobre la situación económica se ha pronunciado hoy también el líder socialista. Asegura que Castilla y León va a ser la comunidad que menos crezca. En parte, sostiene, porque el adelanto electoral y el nuevo Gobierno han impedido unos nuevos presupuestos para este ejercicio. Castilla y León va a ser la comunidad autónoma de España que menos va a crecer en los años 2022 y 2023. Castilla y León se está quedando a la cola del crecimiento en España. Y tiene que ver con la guerra de Ucrania, tiene que ver con la pandemia, pero tiene que ver con la falta de gobierno, tiene que ver con que nos han dejado sin presupuestos en el año más decisivo de nuestra historia reciente. Y el grupo mixto, integrado por Unidas Podemos, Ciudadanos y por Ávila, ha registrado hoy en las Cortes un documento para pedir que se reconsidere el recorte en las asignaciones económicas a los grupos parlamentarios. En su escrito denuncian que se está discriminando al grupo mixto al privarle de portavoz adjunto y defienden que todos los grupos deben tener los mismos derechos. Desde el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, centro de referencia, nos llega hoy la noticia de un paso adelante en la detección de la leucemia. Ana Sánchez White. Hay algunos tipos de leucemia que se pueden prevenir. Todo parte de un análisis de sangre. El Centro de Investigación del Cáncer ha logrado encontrar en esos análisis de sangre la presencia de unas células que nos pueden predisponer a padecerlo y ahora tratan de saber por qué en unos casos se desarrolla y en otros no. Hay una campaña mediante vídeos de personajes conocidos del ámbito de la televisión que nos animan a participar y a hacerlo sin miedo. El Centro de Investigación del Cáncer ha logrado identificar células en la sangre que predisponen a determinadas personas a desarrollar leucemia. En un 12% de los análisis de sangre estudiados, las células están, pero pocas derivan en la enfermedad. El problema es que en el momento actual desconocemos cuáles son esos factores que condicionan que en unos sujetos se vaya a producir la evolución a la leucemia y en otros no. Por eso piden la colaboración ciudadana, de momento de los castellano-leoneses y portugueses de Coimbra, y se recurre a caras conocidas de la televisión o de la música. Todas las personas que desarrollan leucemia linfática crónica antes han tenido linfocitosis B monoclonal. Lo que se pide es acudir a los centros de hemodonación y mostrar interés en participar en este estudio preventivo. Solo se requiere estar sano y tener más de 18 años. Acércate a los puntos de donación de sangre de Castilla y León. ¿Y qué ocurre si existen las células preleucémicas, la llamada linfocitosis monoclonal? Que se hará un seguimiento del paciente para evitar que enferme. Un beneficio para el participante en el estudio y un paso más para ganar la partida a la leucemia.
En 2021 se diagnosticaron 375 nuevos casos de leucemia en Castilla y León y 6.000 en toda España. No es uno de los tipos de cáncer más frecuente, pero requiere de un tratamiento más complejo con hospitalizaciones más largas. Cualquier avance en la detección precoz puede salvar vidas. Eso puede suponer, como todos los programas de cribado de cáncer, diagnosticar precozmente la posible aparición de la enfermedad, y igual que hemos visto que los programas de cribado que se hacen de cuello de útero, de mama y ahora de cáncer de colon pueden disminuir la incidencia de esta enfermedad y el fallecimiento de personas a causa de esta enfermedad. Si esto llegara a buen término, evidentemente sería un grandísimo avance. Hace 3 años, 3 personas murieron a causa de un accidente entre un turismo y un camión en la autovía a la altura de Montamarta, en Zamora. Hoy se está juzgando al conductor del coche por homicidio imprudente. Había conducido bajo los efectos de las drogas. Piden penas de 8 a 19 años para el conductor del turismo que presuntamente, bajo los efectos de sustancias estupefacientes, chocó contra un camión que estaba parado entre el arcén y la calzada de una autovía de la provincia de Zamora. El acusado asegura que no había consumido ninguna droga y lo único que hizo fue probar un cigarro que le sabió raro. Además, también dice que cada vez que conducía por autovía siempre ponía el limitador de velocidad a 120 y que en el día del accidente la carretera estaba muy oscura. Y este que ven es el momento en el que agentes de la Policía Municipal de Zamora meten en un coche un corzo que capturaban en pleno centro de la ciudad después de media hora de persecución. Primero fue visto en las inmediaciones de la ciudad deportiva y después subió por San Pablo, donde fue acorralado en ese edificio antes de ser rescatado. El Centro de Recuperación de Animales de la Junta de Castilla y León se ha hecho cargo de él. El corzo resultó herido cuando intentaba esconderse en un jardín cercano. La colza, ya está en floración. El otro, el girasol, se siembra ahora, pero ambos cultivos tienen una estimación de crecimiento incluso superior al 30% con respecto a 2021. La invasión rusa ha disparado su rentabilidad, ya que el precio ha pasado de 500 a 800 euros por tonelada en tan solo un año. Cientos de agricultores piensan ahora qué sembrar en los barbechos que la Unión Europea ha permitido cultivar por la invasión de Ucrania, y echando cuentas, lo que dominará esas tierras será el girasol. Aparte de que es un cultivo que es muy bueno para la rotación y que al año siguiente te deja un barbecho muy bueno, un rastrojo muy bueno para sembrar un buen trigo, el precio ahora mismo es atractivo. Por eso se calcula que su producción crecerá en torno a un 30%, cifra similar a la estimación de aumento que se tiene de la colza. La presencia de este cultivo, que tiñe los campos de Castilla y León como en ninguna otra comunidad, ha crecido de forma exponencial desde 2004. EPI, que lleva 14 años cultivando esta planta que se utiliza para alimentación de ganado, aceite comestible o biocombustible, decidió en septiembre sembrar colza por su buena adaptación a la rotación y su rentabilidad. Hombre, cada agricultor tiene sus técnicas y sus maneras de hacer las cosas, pero bueno, casi todo el mundo va rotando cultivos y sí que suele meter la colza en la rotación. La guerra ha provocado un alza de precios también de estos cultivos. La tonelada de ambos se pagará a más de 800 euros, cuando el año pasado rondaba los 500 o 600. 2021 fue un buen año para el empleo. Según Comisiones Obreras, fue el año de la recuperación, pero ahora el mercado laboral debe adaptarse a los nuevos tiempos. En la presentación de su último informe aseguran que el empleo ya se sitúa a niveles prepandemia y que la reforma laboral ya empezó a notarse en el último trimestre del año. En marzo notamos un 28% de contratos indefinidos frente al 13% del año anterior. Además, han instado a la Junta de Castilla y León a que ponga en marcha los planes de empleo que generarán unos 10.000 puestos de trabajo. En este momento, la digitalización, la transición ecológica, la economía circular, nos están dibujando un marco, un escenario en el que las relaciones laborales tienen que cambiar. La precariedad de contratos muy breves y contratos temporales, esperamos que sea cosa del pasado.
Nayara Moreno, una alumna de cuarto de primaria del Colegio Santo Domingo de Guzmán de Palencia, ha ganado con ese trabajo que veían el premio Que es un rey para ti en Castilla y León. Pero hoy el foco no estaba puesto solo en ella, que también, sino en el monarca y en su decisión inédita de hacer público su patrimonio. Esa medida se tomó ayer a iniciativa del propio monarca, como ha confirmado el Gobierno, que ha celebrado esa decisión. Hoy el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto que reforma el funcionamiento de la Casa del Rey. Daniel de la Fuente, el Tribunal de Cuentas auditará las finanzas. Sí, según el propio Félix Bolaños, este Real Decreto es fruto del intenso trabajo entre el Gobierno y la Casa Real durante los últimos meses y supone un paso adelante tanto en la modernización como en la transparencia de la Casa Real. Este Real Decreto, como comentabas, obliga a la Casa Real a publicar, por ejemplo, todos los procesos de contratación y los contratos que se lleven a cabo. También otro tipo de información como el presupuesto, las retribuciones o incluso los regalos institucionales. Además, esas cuentas de la Casa Real serán auditadas a través de una auditoría externa por parte del Tribunal de Cuentas. Todos los regalos que reciba la familia real, todos serán inventariados, registrados y custodiados con el fin de estudiar si permanecen en la casa, si pasan a patrimonio nacional o si bien, en función de la naturaleza del regalo, se donan a entidades sin ánimos de lucro. Les tengo que trasladar la satisfacción del Gobierno por la aprobación de esta norma, por la apuesta de la monarquía por la transparencia, la ejemplaridad y la rendición de cuentas, y también porque la monarquía avance. Con la publicación del patrimonio del rey, que sigue siendo un secreto en otras monarquías como la inglesa, la belga o la de Holanda, la Casa Real da un paso más en su hoja de ruta de transparencia que el propio Felipe VI comprometía en su mensaje de Navidad de 2020. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. El presidente del Gobierno días después confirmaba esa hoja de ruta. Paso a paso irán conociendo cómo se materializan esa hoja de ruta que señaló el jefe del Estado, el rey Felipe VI, de renovación. Sin descartar una ley de la corona, que con el decreto aprobado hoy y la publicación del patrimonio del rey queda descartada. Felipe VI ya había renunciado a la herencia de su padre y le había retirado la asignación en marzo de 2020. Desde el inicio de su reinado, la Casa Real hace públicas sus cuentas. Felipe VI prohibió que se acepten regalos y una auditoría externa analiza las cuentas. El Consejo de Transparencia le otorgaba en su último informe un sobresaliente. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, asegura que no pactará su futuro gobierno con el PSOE tras las elecciones de esta comunidad del 9 de junio. Justifica su adelanto para tener presupuestos aprobados antes de finales de año. Yo no veo viable ningún acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, ninguno. No veo viable por muchas razones. Y solo hay dos posibles presidentes. Uno, el señor Moreno, que soy yo, que humildemente me presento con los deberes que creo que he hecho. Y otro es el señor Espada, no solo acompañado de los anticapitalistas, acompañado de los Podemos. Si algo aprendí hace ya mucho tiempo es que siempre hay que estar preparado para ir a las urnas. Y aquí afortunadamente pues casi hemos conseguido agotar una legislatura. Sin duda, más fácil y más cómodo convocar elecciones que hacer presupuestos. Pero creemos que lo difícil, que lo complejo, que lo responsable en este momento es aportar seguridad. Aumenta el temor de que la guerra de Ucrania pueda llegar hasta Moldavia. Allí se han producido 3 explosiones en una región prorrusa separatista que Vladimir Putin podría usar como pretexto para intervenir. Sigue intentando hacerse con el sur de Ucrania, mientras hoy ha recibido al secretario general de la ONU en Moscú. El secretario general de la ONU ha comenzado su intento de mediación con sendas reuniones con Vladimir Putin y con el ministro de Exteriores de Rusia. Naciones Unidas trata de frenar el conflicto mientras siguen los combates en el este y el sur de Ucrania. Según el gobierno ucraniano, las fuerzas rusas están tratando de hacer operaciones de reconocimiento del terreno cerca de Odessa, en el sur. Es una de las zonas hacia las que intentan extender la guerra y que ha sido objeto de bombardeos en los últimos días. Uno de los misiles rusos mató a esta mujer y su bebé este fin de semana. En Zaporilla cavan trincheras para detener a las tropas de Putin, que en las últimas horas también han bombardeado zonas de esta ciudad y de Kharkov, en el norte.
En Mariupol sigue apreciándose una columna de humo que emana de la planta de Azovstal. En el resto de la localidad comienzan a retirar cascotes, mientras los que aún quedan allí se lamentan de que en 2 meses se han quedado sin nada. Lo hemos perdido todo, absolutamente todo. No sabemos qué hacer ni cómo podremos empezar de nuevo. Se teme que desde el norte otro país entre en la guerra de parte de Putin. Bielorrusia y Rusia vuelven a hacer maniobras militares conjuntas. Finalmente, el millonario Elon Musk se ha hecho con la red social Twitter. El presidente de Tesla ha pagado 44.000 millones de dólares y pone fin a su cotización en bolsa. Según él, Twitter necesitaba más claridad en sus normas y mayor libertad. Para ello propone transparencia y un código abierto. Asegura que la ha adquirido para salvar la democracia. Es mi primer año, segundo año en realidad. O sea que no se lo sabría decir qué es lo que me van a poner. Pues en general son bastante buenas. Pues notas bajas. Es lo normal en ingeniería. Esas son las notas que sacan los profesores a final de curso. Sí, han oído bien. Las universidades de Castilla y León llevan 15 años evaluando a sus docentes y son los alumnos quienes ponen esas calificaciones. Ahora el Gobierno estudia evaluar también a los docentes de la etapa no universitaria. Es hora de poner nota a los profesores. Hay alguno que notas más altas, otros notas más bajas, como en el colegio. Un 8 a lo mejor. Ahora mismo un 6, 7, sí. No sé, un 7 o un 8. Cada final de curso, los profesores universitarios se someten también a un examen. Al final el alumno es el que mejor ve si el profesor está explicando bien o mal. Porque si muchos alumnos tienen un comentario negativo o un comentario positivo, pues sirve para saber que estás haciendo bien o mal. El objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza. Creo que es necesario para mejorar nuestra docencia y nuestra investigación. Me parece bien que le evalúen porque la información que obtenemos de la encuesta docente es muy útil para los profesores. Me parece que no tiene ninguna repercusión o muy poca repercusión. Los propios alumnos señalan que hay que mejorar en cada asignatura. Menos uso de PDFs y más explicación real. De acuerdo a ello, pues cambia su forma de impartir la clase, incorpora material nuevo, retira o modifica material que pueda inducir a error o a duda. Estas evaluaciones son un informe necesario para las acreditaciones del profesorado y para medir la transparencia de las universidades. Hoy en la Universidad de León se celebraba la festividad de su patrón, San Isidoro, y se hacía con toda solemnidad y boato, pero también con mascarilla entre los asistentes, como ven. Hay recomendación de seguir utilizándola por parte de esta institución académica. No es el único espacio que lo plantea. La única referencia es a la ley de la ciencia, que llevamos, yo creo que desde que empecé la universidad reclamando una ley de la ciencia, y bueno, a ver si de una vez tenemos, sobre todo por lo que significa de regular de alguna manera lo que es la carrera profesional. Que nadie se quede sin ir a misa por cuestión de aforo. La diócesis de Ávila recomienda llevar la mascarilla en el interior de los templos como hasta ahora. Su uso conlleva el no guardar la distancia de 1,5 metros, ni tampoco limitar la ocupación en celebraciones como comuniones, fiestas patronales o misas dominicales, que son las que mayor número de personas congregan. Los sacerdotes no llevarán mascarillas, salvo el momento de la comunión, cuando se acerquen a los fieles. Por supuesto, se siguen con las medidas de limpieza, ventilación e higiene, e insisten desde la diócesis abulense en que no se puede obligar a nadie a llevar la mascarilla, pero sí exigir que se guarde esa distancia de seguridad con el resto de personas que estén en la iglesia. Por la calle vale, pero en los sitios cerrados yo creo que es conveniente todavía. Los domingos que voy a misa o el día que voy a misa yo la llevo la mascarilla puesta. Todo lo que es incómodo nos lo quitamos de encima, no queremos problemas. Y vivimos de espaldas al COVID como si no existiera, cuando en realidad existe. Nosotras, por respeto a todos en general, sí lo llevamos. Sabemos que no es obligatorio y respetamos a la gente que no lo lleva, pero nosotras sí que queremos llevarlo. Se cumple un mes desde que las cuarentenas dejaron de ser obligatorias para los contagiados por COVID, lo que se nota en la cifra de contagios diarios. Se han notificado casi 5.000 desde el viernes, además de 23 fallecidos. La subida se traduce en los hospitales. Hay más de 500 ingresados, 100 más que hace una semana.
El aumento de casos se ve reflejado en la incidencia en los mayores de 80, que también sube. El Ministerio de Sanidad estudia si administrar en esta franja de edad una cuarta dosis. La ponencia de vacunas lo recomienda y las comunidades autónomas están de acuerdo. La segunda dosis de refuerzo se administra actualmente a personas inmunodeprimidas. En las residencias de mayores están muy pendientes de esta decisión. Estamos esperando que se determine y que llegue a pautarse para estas personas mayores, porque hemos visto que esta enfermedad, la manera de combatir ha sido con la vacuna, fue un antes y un después. El embalaje paletizado ya da cuenta del valor de la obra. Al abrirse, vemos un ejemplar en gran tamaño del Quijote, una reproducción numerada que incluye las ilustraciones de Gustavo Doré. Su precio, 2.000 euros. Es sin duda la joya de esta feria, como también este otro ejemplar. Y que esté firmado y una obra completa por Pío Baroja, pues es rarísimo. Las obras completas de Pío Baroja, firmadas por el autor, su dueño nos pide que no hagamos público su precio, de 3 cifras. ¿Y dónde se consiguen estas piezas? Principalmente es comprando bibliotecas. Las casas que quieren comprar, vender los libros y tal, normalmente, pues te lo ofrecen. Entonces nos llama y se lo tasamos y llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo, depende del caso. Aquí encontramos de todo, libros a 1 euro y libros a 2.000 euros, como el ya citado, ejemplares de gran valor, pero también títulos descatalogados que ya no interesan a las editoriales. Un poco de historia, libro escolar, buscan mucho lo que estudiaban antiguamente, otros buscan, pues oye, vienen a pasar el rato y siempre se llevan algo. Libros que buscan una segunda oportunidad en manos de quien no vive pendiente de las novedades editoriales. Los aficionados a la novela negra volverán a tener su gran cita con este género en la segunda edición de Valladolid, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, del 21 al 25, de nuevo en el Castillo de Fuensaldaña. Este año, además, contará con el maridaje excepcional con el vino, que tendrá un lugar privilegiado también en la programación, y contará además con la presencia de grandes espadas de la literatura como Julia Navarro o Arturo Pérez Reverte. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que compartimos público y que la parte que viene, digamos, por atracción literaria, también se tiene que ver interesada y movida y emocionada por lo que vayamos a contar relacionado con el vino. Por la Universidad Autónoma. Es el nuevo director del Museo Nacional de Escultura, ubicado en Valladolid. Alejandro Nuevo sustituye a María Bolaños. Actualmente ocupaba un cargo en el INAEM, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, y anteriormente había trabajado en la Subdirección General de Museos Estatales. Más de 30 actividades como exposiciones, charlas o ciclos de cine se van a desarrollar dentro del segundo Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Hoy se ha inaugurado en Palencia y los turistas y palentinos ya pueden disfrutar del ambiente fotográfico en sus calles. La fotografía ha tomado literalmente las calles de la capital. Vuelve el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León y en esta segunda edición retoma el espíritu de la primera, el de acercar la calidad de las fotografías, algunas imágenes inéditas a nuestro país, a los amantes de la fotografía. Podremos ver esas imágenes en espacios cerrados como la Fundación Díaz Caneja o el Museo de Palencia, también en algunos espacios de la provincia, pero como ven va a ser difícil pasear por las calles de Palencia y no encontrarse con alguna fotografía. Y una de las citas de ese festival es esta, en el interior del Museo de Palencia. Un viaje fotográfico desde la mitad del siglo XX hasta el día de hoy por artistas tan destacados como Andy Warhol o Francesca Woodman. Muchas de las imágenes que nos ofrece este recorrido son inéditas en nuestro país. Con esta invitación a disfrutar de la fotografía en Palencia nos despedimos. Llegan ahora nuestros compañeros de deportes. La información regresa a las 8:30 y nosotros les esperamos aquí mañana. Adiós.